Continuamos con las entrevistas esta mañana vía Zoom. Está en contacto con nosotros el economista Félix Pilay, analista económico. Con él vamos a hablar acerca de la situación económica que tiene el país. ¿Cuál es el escenario antes de la elección de un nuevo presidente o de una nueva presidenta? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Un gusto estar aquí en el canal. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, la situación del país es bastante complicada. Bueno, estamos ya a pocos días cierre de la campaña y obviamente el 9 de febrero, la elección en donde el Ecuador tendrá el nuevo presidente. Obviamente, cuando hablamos del nuevo presidente, posiblemente tendremos la oportunidad de tener al mismo presidente que en este momento conduce los destinos del Ecuador o quizás otro. Bueno, eso se decidirá el 9 de febrero. De tal manera que la situación que deben enfrentar aquel binomio que gane las elecciones es altamente complicado. Por ejemplo, el tema del desempleo, el cual, según estudios, se ha determinado que en lo que va del 2024, sobre todo a mitad del año 2024, y cerró el año más o menos 250.000 personas que perdieron su empleo adecuado, lo cual está incrementándose el empleo precario y el empleo adecuado cada vez es menor. Y eso obviamente es un problema para el país. A ver. ¿Y esto del desempleo también no ha sido afectado por las 7 plagas que le ha tocado vivir a los ecuatorianos últimamente? Sí, el desempleo tiene varias aristas, pero obviamente la que más resalta es el tema de los apagones, que casi tuvimos apagones que llegaban desde 5 horas hasta 14 horas, es decir, prácticamente de un día paralizado de producción en el Ecuador. Y eso ha hecho que las pérdidas económicas vayan por ahí como 8.000 millones de dólares, aunque el gobierno nacional, a través de su ministro de Economía, ha reconocido que las pérdidas irían por ahí en 1.500 millones de dólares. Independientemente de cuál sea la cifra que se relaciona con las pérdidas, obviamente quienes salieron perjudicados fue el país. Por una parte, los empresarios, obviamente, y por otra parte, el ciudadano común, que vio reflejada esta crisis en su vida cotidiana, y eso obviamente, si lo ponemos en una balanza y lo monetizamos, esto significó grandes pérdidas para todo el Ecuador, entre otros problemas. Por ejemplo, el problema de la inseguridad es latente, que ha hecho que muchos ecuatorianos que tenían sus empresas ante el tema de la inseguridad, los problemas de los delincuentes que le pedían dinero para sus actividades, se vieron obligados a cerrar sus negocios y tomar la decisión incluso de partir del Ecuador, porque la situación en el Ecuador era terrible. De tal manera que, y obviamente estos negocios que fueron cerrados, condujo a que muchas personas se queden en la desocupación. A ver, asumir el mando, la presidencia de un país en soletas, donde yo no tengo ni para pagar a los empleados públicos, ¿tienen algún mérito entonces las medidas tomadas por el actual gobierno? Bueno, yo creo que es una tradición en el Ecuador que cada gobierno que asume la presidencia declara insoleta al país. O sea, recordemos solamente un dato que fue muy sui generis. Por ejemplo, cuando el señor Correa entregó el mandato al señor Lenín Moreno, le dijo que la mesa quedaba servida. Eso significaba que el país quedaba en marcha, que quedaban recursos y que quedaba todo bien. Pero el presidente
Lenín Moreno, pues Dijo que la mesa no posteriormente estaba supo servida. que no estaba servida. Claro. De tal manera que, y solo retomando, pero si nosotros vamos al pasado, cada gobierno que asume justifica sus decisiones políticas a través de decir que el país está en quiebra. Es decir, ya no es ninguna novedad. De tal manera que los gobiernos actúan de una manera un tanto irresponsable porque lo que debe de hacerse es simplemente hacer una auditoría. Y es la auditoría que determina en qué condiciones queda el país. Y si el país queda en soleta, obviamente la acción del gobernante es inmediatamente tomar las decisiones para que el gobernante saliente responda porque ha dejado el país en soleta. ¿Qué pasó con el dinero? Y obviamente eso no se ha hecho en el país. Y las decisiones políticas que se han tomado en realidad son las responsables de lo que pasa en el Ecuador. Por ejemplo, haber incrementado el IVA, lo que implicó el subir el 3%, eso es lo que nos tiene el país. Recordemos lo que dijo el Banco Central a mediados del 2024. Dijo que el país había caído en 2,2% del Producto Interno Bruto y una de las causas era la reducción del consumo. Obviamente, en una economía en crisis, elevar el IVA es irresponsable. Cualquier país en el mundo, ante una crisis, lo que hace es reducir los impuestos, no cargarle más impuestos al país, es decir, es una lógica normal. Pero que, sin embargo, en función de cumplir con los intereses de los organismos crediticios internacionales, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, el Economista, gobierno economista, decidió elevar el. economista. Claro, lo que pasa es que le echa mano al bolsillo del pueblo para poder financiar, obviamente, los gastos del Estado o las obligaciones del Estado, porque a más del petróleo no tenemos pues otras fuentes para poder subsistir económicamente. Se ha abandonado al campo, se ha abandonado los emprendimientos, ligeramente se anuncian que obviamente serán fomentados. No tenemos una línea de crédito suficiente, ligera, con bajas tasas para los agricultores, para los ganaderos, que es el sector que siempre hemos descuidado y que puede resultar una buena fuente de ingresos con las exportaciones que genere. Sí, eso es lamentable. Lo que usted dice es correcto. Definitivamente, quienes han gobernado el país han conducido a un desastre en nuestro país. En este momento, el país depende del petróleo. Eso es la verdad, que se abandonó la agricultura, no se ha retomado esto. El país ha vivido una suerte de depender de los créditos internacionales. Es decir, aparentemente quienes han gobernado el país han entendido que gobernar significa pedir crédito, comerse ese crédito y luego ir por más crédito. Y eso obviamente no debe ser así. Lo que sí es correcto que se tomen los créditos, que estos créditos sirvan para reactivar los sectores de la economía para cada vez ir dependiendo menos de los créditos. En el Ecuador no se ha hecho eso. Obviamente, en el Ecuador también falta mucho que hacer. Por ejemplo, tener una política tributaria decidida y clara y transparente, en donde no solamente los sectores de clase media y sectores productivos del país, pequeños, que sean los que pagan impuestos. Lamentablemente en el país se ha hecho ya una categoría consciente de que cada cierto tiempo los empresarios, los grandes empresarios del país, deciden no pagar impuestos y luego el país, el gobierno le condona esas deudas. Es por eso que el Ecuador, si el Ecuador pudiera cobrar todos esos impuestos que se evaden, nosotros no tendríamos necesidad de recurrir a cobrarle, cargarle de más impuestos al pueblo ecuatoriano. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que cada año aproximadamente el país pierde por evasión tributaria cerca de 7.000 millones de dólares. Una parte por efecto del pago del impuesto a la renta y otro porque aquellos que cobran el IVA se embolsican el IVA para potenciar sus empresas o para quizás qué actividades y no lo devuelven al SRI. Por lo tanto, ese dinero no ingresa al Estado para que puedan hacerse las obras.
Los gobiernos, en vez de resolver este problema, lo que hacen es cargar el impuesto al conjunto de la población que lamentablemente no tiene la capacidad de pedir que no se le cobren los impuestos.